como ha terminado María Elena, yo creo que aquí hay una cuestión, una pregunta importante. Sí. Y ojalá que de manera puntual, con algunos abogados, pudiéramos abordarla. Así es. ¿Hay responsabilidad civil de la iglesia en el asesinato de un menor, en la violación o asesinato de un menor por parte de un sacerdote? ¿Hay realmente méritos para alegar una responsabilidad civil de la iglesia? Y vamos a abordarlo en términos generales, porque hasta ahora, como dice María Elena, en otros casos eso no se había producido en la República Dominicana. Tú tampoco lo recuerdas, No, ¿verdad? sabemos sí, como dice Oli, que en el caso de la iglesia de Boston, esta iglesia ha tenido que pagar unos 436 millones de dólares en acuerdos, en indemnizaciones por demandas de la que, por demandas que se han interpuesto contra la iglesia. Entonces vamos a ver si podemos comunicarnos con, puntualmente, algunos abogados. Es un tema interesante. Porque es un tema interesante. Realmente nuevo. El hecho. Sí. Hay que ver. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Boston, Julio, como tú decías, estaba el tema de el encubrimiento de la iglesia durante mucho tiempo de estos sacerdotes, que en lugar de sancionarlo, lo que hacía era trasladarlo del lugar. Bueno, tenemos aquí en la línea telefónica a Humberto Paniagua. Sí, abogado. Tremendo abogado, Humberto Paniagua. Dígame, don Julio. Puede haber méritos, porque ahora, esto que ha informado María Elena, de que la familia de este joven en los Guarícanos, ¿no?, que fue asesinado por un sacerdote que lo violaba, que tenía relaciones con él desde menor, es decir, que ahí hay una violación, no es un hecho que tenga consentimiento. Si, además de la responsabilidad penal del sacerdote, hay la posibilidad de invocar una responsabilidad civil a la iglesia. Bueno, lo de la responsabilidad civil a la iglesia va a estar sujeto a discusión, porque hay que recordar que entre la Iglesia Católica y la República Dominicana existe una cosa que se llama concordato. Tú hacías referencia, Julio, al caso de Boston, en donde la Iglesia Católica decidió llegar a un acuerdo con las víctimas de violaciones sexuales, pero hay que recordar que en ese caso no existe un concordato y obviamente lo que se aplica es el derecho anglosajón. En el caso del sacerdote como tal, él como persona... Paniagua, discúlpame, ¿por qué lo del concordato? Es que el concordato, bueno, yo sé que el concordato te plantea un trato privilegiado en algunos escenarios, pero... En materia civil no tiene... pero voy a explicarte ahora en materia civil, ahí voy. Miren, vamos a ver. Si ustedes se buscan el Código Civil, los artículos 1382 hasta el 87 que versan sobre la responsabilidad civil, básicamente lo que dicen que toda aquella persona que causa un daño a otro está en la obligación de resarcir el daño causado. En el caso del sacerdote, hay que recordar que es una relación con un menor de edad, lo que implica que los familiares del menor muerto pueden solicitar, aparte de la pena que se solicita imponer por el hecho cometido, pueden solicitar un resarcimiento civil por los daños morales, emocionales, psíquicos, físicos, que pueda haber recibido la familia por el hecho cometido. Ahora bien, lo que insisto, eso es hacia el sacerdote como tal. Hacia la Iglesia Católica, entonces ya eso va a estar sujeto a una serie de consideraciones y una serie de situaciones ahí atenuantes que hay que tomar en consideración, sobre todo basado en lo que establece el concordato. No, Olis, aunque tú digas que en materia civil, pero recuérdate que una cosa es el sacerdote, la iglesia no puede ser responsable por el daño causado por el sacerdote, son cuestiones totalmente distintas. Bueno, pero eso está sujeto a discusión. Lo que ocurre, Humberto, con el concordato es que desde hace un tiempo los asuntos con los sacerdotes
no se han estado manejando en función del concordato. Si fuera por el concordato, ese sacerdote no estuviera preso. Así es. Pero, No estuviera, Julio, no estuviera sí, preso. pero eso es en materia penal, Julio. Sí, porque el concordato lo que establece es que deben ser juzgados conforme a la a los mecanismos de la iglesia. Entonces, él estuviera sancionado por la iglesia, cumpliendo penitencia y una serie de cosas. Eso se quiso alegar cuando Meregildo se quiso alegar lo del concordato, pero como el escándalo fue tan fuerte, realmente ahí hubo que rebasar la frontera del concordato, y ya los sacerdotes que están cometiendo este tipo de violaciones están siendo juzgados por la justicia ordinaria al margen del concordato. Pero ellos, Julio, acuérdate que en materia penal existe la individualización del hecho, es decir, quien comete el hecho es el sacerdote. Se podría alegar que el sacerdote es un empleado de la iglesia y que la iglesia como tal tiene algún tipo de responsabilidad por no darle alguna responsabilidad por negligencia, perfecto, o por omisión, perfecto, pero ya eso implica una serie de cuestiones ahí que tú tienes entonces que probar esa negligencia o probar esa falta de supervisión, que eso es un poquito más complicado. Perdón, Humberto, en el caso, perdón, Glory, en el caso de la iglesia de Boston, la iglesia fue sometida porque era parte del encubrimiento de lo que estaba pasando. O sea, sabía lo que estaba pasando y lo que hacía era que trasladaba locura. Pero que eso es derecho anglosajón, señores. Eso es derecho anglosajón. Son cuestiones distintas. En Argentina hay un caso parecido de la iglesia, donde hubo que resarcir económicamente, pero en ambos casos hubo encubrimiento de actores de la iglesia. Bueno, es lo que hablo de omisión. Sí. Pero lo que yo te quiero decir es esto. En este caso, donde la iglesia responsablemente cancela y demanda justicia, es un actor que carga su propia responsabilidad. Pero puede un sacerdote sostener una relación como esta, abierta, de tiempo, con un menor, y la iglesia, y la iglesia no tenía conocimiento de eso. El sacerdote que tiene relación con un menor tiene relación con un eso fue un caso aislado, esa no era su conducta. Podía ser su conducta, Julio, pero no tiene necesariamente, porque eso se supone que la familia sí sabían, también son responsables. Entonces, la familia tenía más posibilidad de enterarse que la propia iglesia. Para dar paso a otras opiniones, que entiendo que el debate es de lo más apasionante y de lo más interesante, te insisto, aunque el sacerdote, desde el punto de vista laboral, no llevándolo al código laboral como tal, pero sino desde la materialización de su oficio, forma parte de una institución llamada Iglesia Católica. ¿Puede la institución ser responsable de el hecho punible cometido por un miembro de una institución? Bueno, ahí está la pregunta. Ahí está la pregunta. Esa parte va a ser un tanto difícil, porque una cosa es mandarlo a la justicia ordinaria por el hecho penal, y otra cosa es que entonces se pretenda castigar o buscar algún mecanismo de que la Iglesia Católica tenga que responder por la actuación del sacerdote. Ahí eso es un poquito más complicado de determinar. Gracias, Humberto, gracias. Vamos a ver si la llamada está relacionada con este tema. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, ¿cómo se sienten? Bien, adelante. Mire, el tema es muy interesante, Julio, porque en derecho existe lo que se llama el comitente y el preposé. Pero se da cuando, por ejemplo, tú tienes un vehículo y tienes un chofer, tu chofer comete un accidente, el vehículo está a nombre tuyo, el chofer es penalmente responsable, sin embargo tú, aunque no estuviera en tu vehículo, eres civilmente responsable. Aquí hay un punto con el tema de la iglesia, que va a ser una discusión muy importante, en el sentido de que ese sacerdote comete este hecho, pero muy probable que la convicción que había entre la relación que él tenía con el joven era en función desde el punto de vista del sacerdocio que él cumplía, como ha pasado con las relaciones sexuales de los sacerdotes con los menores. Lo hacen en función de la posibilidad que ellos tienen de tener el contacto desde la iglesia. Entonces es importante
esa discusión que viene sobre si es responsable o no la iglesia por un tema civil, en el sentido, y es un punto, Julio, muy delicado, abrir el tema de que si es responsable y quedarse con el tema de que si es responsable. Hay que hacer la discusión porque es derecho, tú sabes que muchas veces uno piensa que no, o que sí, pero hay que discutir, buscar jurisprudencia. Ese mismo caso que ustedes hablan en Boston, al que digan que allá no se cumple el concordato, sí, pero hay que analizarlo. Danos tu nombre, por favor. Roberto Quiroz. Gracias, Roberto, gracias. Tenemos a Vinicio Castillo. Se cayó, pero vamos a ver esta llamada. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí, buen día. Sí, buen día. Adelante. Sí, que quisiera opinar un poquito sobre los comentarios que están ustedes emitiendo, ¿verdad? Sí. O sea, yo soy una cristiana católica activa. Adelante. Y claro que es un hecho muy delicado, pero sí quería, por ejemplo, ponerte un ejemplo de familia. Vamos a suponer, si yo tengo 2 hijos y uno de mis hijos hace un acto, yo le he criado a los 2 con principios, con morales, con convicciones de qué cosas son malas y qué no, ¿verdad? Claro. Pero uno de mis hijos comete un hecho en contra de lo que ya se le ha mostrado, de lo que se le ha enseñado. Yo como padre, claro que me voy a afectar y me va a afectar a mí como familia, pero mi hijo ya es libre de hacer lo que él quiera. Sí, entonces adulto, yo sí. entiendo, por ejemplo, en el caso que ponía María Elena, que hablaba de los, por ejemplo, carpinteros, no sé qué, una serie de cosas. Artesanos, maestros, exacto, como dice el código. La iglesia, exacto, yo no sé de derecho, ¿verdad? Que no es mi profesión, pero sí lo que quería comentarle era con respecto a eso. Los sacerdotes no reciben dinero, o sea, no es un trabajo, es o sea, ellos son libres, ellos asumen un hecho de decidirse a servirle al Señor plenamente, como dice la palabra, y si tú quieres servirle a Dios, deja todo lo que tienes y sírvele, ¿verdad? Y como decía San Pablo en las Escrituras, el que no quiera casarse mejor para que pueda servirle libremente, y eso es lo que ellos libre y voluntariamente deciden, porque saben cuando deciden ir a sacerdocio que tienen que ser con el celibato, ¿verdad? Gracias a usted. Tenemos aquí a Vinicito. Buenos días, Vinicito. Buenos días, Julio. Buenos días a todos allá, distinguidos amigos. Buenos días, Vinicio. Vinicito, ¿puede invocarse la responsabilidad civil de la iglesia en un caso como este del asesinato de un joven que sostenía relaciones con un sacerdote? Entonces aquí está el elemento de la violación, porque esto se inició siendo menor, que la muerte, el asesinato se produjo en el escenario de la iglesia, en el local parroquial de la iglesia. ¿Puede invocarse responsabilidad civil por parte de la iglesia en esto? Mira, hay un dicho que dice que el papel lo aguanta todo. Tú puedes, en derecho, en el ejercicio de la profesión, uno se encuentra con muchas alegaciones que le permite alegar a cualquier persona lo que entienda o a cualquier abogado. Pero desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, es un absurdo pretender culpar civilmente o buscar responsabilidad civil de la iglesia por un hecho personal de un sacerdote. Yo creo que eso es abrir el campo de la responsabilidad civil a una especie de locura, porque si eso se admite, entonces cada militar o cada policía que en un momento dado pueda cometer algún tipo de acto delincuencial o criminal haría al Estado entonces responsable y a las Fuerzas Armadas responsable por los daños que cometa. Vinicito, ¿y entonces en qué caso se aplica el artículo 1384 del Código Civil? Yo he tenido muchísimos casos. Para que la audiencia lo tenga en cuenta, que habla de la responsabilidad de padres, maestros, artesanos, comitentes ante el hecho cometido por un subalterno, una persona comisionada por esta para hacer una acción. Hay casos donde las leyes le dan la responsabilidad a determinada persona y sobre todo en la parte de personas jurídicas. Por ejemplo, el caso de la clínica, cuando yo he llevado varios casos que lo he ganado sobre mala práctica médica, donde, por ejemplo, es un hecho personal de negligencia de un médico, pero donde la persona que confió en el centro y que tenía que tener las medidas
del lugar para que eso no ocurriera. He logrado condenas contra clínicas importantes, una importante de Santiago, que no viene al caso mencionar, pero fue un caso muy famoso, donde hay sí responsabilidades, pero restringidas a que previamente se conoce que determinadas personas o instituciones o personas jurídicas tienen una relación de comitente preposé y que son responsables civilmente por situaciones que puedan, daños que se puedan generar en un momento dado. Pero de ahí a alegar eso, te digo, sería para mí desde el punto de vista jurídico absurdo. Bien, gracias. Pues gracias, Vinicito, gracias. Okay. Cambio fuera, Mauricio.